Este reportaje analiza el tema de las noticias falsas, mejor conocidas como fake news, y de cómo han sido utilizadas como arma política a través de la historia, y en la actualidad, con mucha más presencia en la red de voceros oficiales. En la era digital, el fenómeno de las noticias falsas o fake news ha emergido como un desafío presente en la esfera informativa, aunque su raíz se remonta a épocas anteriores. Desde la propaganda política en la antigüedad hasta la difusión de teorías de conspiración en el siglo XX, la desinformación ha sido utilizada como herramienta de manipulación a lo largo de la historia. En este reportaje, exploraremos cómo este fenómeno ha evolucionado con la tecnología moderna, amplificando su alcance y complejidad, y analizaremos las consecuencias actuales de su difusión sin control en la sociedad contemporánea. Bueno, primero es importante decir que en realidad el término fake news es un poco polémico, ¿verdad? Porque en realidad muchos autores prefieren llamarle desórdenes informativos, porque el desorden informativo es mucho más completo en el sentido que incluye información falsa, información engañosa, información que manipula, etc. Y le huyen un poquito a llamarle fake news porque muchos políticos, y ustedes lo habrán visto últimamente, no solo en el país, sino que en general en todo el mundo, suelen utilizar el término para desprestigiar los medios de comunicación que les son incómodos o que les son críticos. Sí, hay indicios, por ejemplo, de que en los tiempos antiguos, por ejemplo, en la Revolución Industrial y también en estos periodos de la monarquía, existen claros indicios de que María Antonieta nunca dijo que los dejen comer pastel, cuando se empezaron a dar ese tipo de revueltas en las cuales las clases populares estaban mostrando un claro descontento hacia la gestión de las castas monárquicas en aquel entonces. También hay otros acontecimientos a lo largo de la historia donde se empiezan a poner en descrédito, en duda, que verdaderamente se dijeron. Por lo general hay frases que se le atribuyen a escritores, artistas o cantantes y que a la larga uno se da cuenta que fueron extraídos de editoriales, que fueron extraídos de medios de comunicación y que simple y sencillamente nunca lo dijeron. A lo largo de la historia, gobiernos, grupos políticos y medios de comunicación han utilizado la información falsa y la propaganda para influir en la opinión pública. Un ejemplo es el aparato de propaganda de la Alemania nazi, utilizada para manipular a la población alemana durante la Segunda Guerra Mundial. La relación entre propaganda y fake news es muy estrecha. Ambas tienen como objetivo influir en la opinión pública, pero lo hacen de manera diferente. ¿Cuál es la diferencia entre fake news y propaganda? Creo que la propaganda es mucho más intencionada y más clara en el tipo de objetivo que tiene. La propaganda busca posicionarte algo o alguien, o una manera de vivir, es decir, eso es propaganda, ¿verdad? Es decir, propaganda es decir, la hamburguesa es lo mejor que me puede pasar en la vida y soy feliz comiéndome una hamburguesa. Esa sería propaganda. En cambio, la fake news es, o la desinformación, para ponerme más estricta, digamos, en el término, sería, te han dicho que no comas hamburguesa para lograr tener un cuerpo fitness, pero mira acá, yo te voy a enseñar cómo, a pesar de que comas hamburguesa, vas a conseguir tener un cuerpo fitness. Y en 20 días vas a tener el mejor cuerpo comiendo hamburguesas. Básicamente, la relación entre la desinformación y la propaganda, si se busca la obtención de un rédito, ya sea político, económico y social, la propaganda lo que ayuda es básicamente a empezar a diseminar ese tipo de contenidos.
¿En qué sentido? Que la propaganda busca de alguna u otra manera generar cajas de resonancia a través de las cuales, como se dice popularmente, una mentira dicha 1000 veces se convierte en una absoluta verdad. Entonces así nosotros podemos ver, por ejemplo, en la gestión de Adolfo Hitler durante la época del nazismo, que había un especialista o un encargado de propaganda de apellido Goebbels. Esa persona se encargaba de maquinar narrativas a través de las cuales toda aquella postura o toda aquella casta social, racial, étnica o de orientación sexual quedara en descrédito ante el resto de la sociedad alemana. Así podemos ver cómo hay ciertos indicios a través de los cuales incluso se llegaron a imponer ciertas narrativas donde los propios judíos despreciaban a los judíos solo por el hecho de ser judíos. Entonces ahí nosotros empezamos a ver cómo se da una suerte de biopolítica donde no se le da solo una muerte física al cuerpo social, sino que también se le da una muerte política. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona no goza de derechos, no goza de credibilidad y no tiene derecho a poderse expresar o a poder disentir sobre lo que está pasando en una determinada situación. En general, nosotros podríamos pensar que puede haber propaganda que usa datos falsos, pero muchas veces también hay propaganda. Yo puedo pensar que puede ser una propaganda social, digamos, decir que necesito construir, mover emociones porque ha habido una emergencia y un huracán entró, no sé, y destruyó el Puerto de la Libertad y necesitamos meter propaganda para movilizar a las personas. Pero en el caso de la desinformación, creo que el mayor problema es que no sabes cuál es la intención más profunda de que esto esté pasando o de que se esté comentando algo. Aunque en general la desinformación, me parece a mí, responde a dos grandes ámbitos, que es o el político, es decir, el político en el sentido de quiero más poder, o el económico, es decir, necesito más rédito económico en mi página y por eso te digo que en 20 días vas a perder 50 libras. El colombiano Omar Rincón, especialista en comunicación, afirmó en una conferencia en la Universidad Arturo Macharena de Venezuela en 2020 que más de 4.000 millones de personas utilizan Facebook y WhatsApp, y acusa a estas redes sociales como las principales plataformas para la difusión de las noticias falsas. El fenómeno tiene que ver con una manera de hacer el periodismo, una manera de hacer la política y la democracia, una manera de creer religiosa y con la existencia de Facebook y WhatsApp como primera condición de la especie. Segundo, obviamente, eso tiene un papel político. Cómo se usan las redes en la política es fundamental. Cómo es que se trabaja las redes en la política, pues es absolutamente prioritario. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La política no es un acto racional, es un acto emocional de percepciones. O sea, yo tengo una percepción sobre algo, sobre, en el caso venezolano, sobre el gobierno de Maduro o no, o el desgobierno de Maduro, en el caso de Colombia, sobre el gobierno de Duque o el gobierno de Duque, sobre Uribe, sobre Trump, sobre Bolsonaro, tengo unas percepciones. Y las fake news lo que intentan es atacar las percepciones negativas frente a la positiva que tengan para eso. Entonces, Trump, por ejemplo, dice, yo lo he hecho todo maravillosamente. Él cree que en la isla de la fantasía que todo está perfectamente. Desinformación hecha en casa. Con respecto a El Salvador, algo que se ha podido identificar es que si bien han habido intentos de la política, ¿verdad?, por tener una comunicación horizontal con los ciudadanos, esta ha mutado al punto de que ahora el propio funcionariado es quien desinforma. Y lamentablemente nosotros hemos visto cómo ciertos sectores poblacionales han sido víctimas de la trampa de la desinformación. Recientemente en el quinquenio de Nayib Bukele nosotros vimos una serie de desinformaciones que empezaron a robustecerse desde que él tomó posesión del órgano ejecutivo. En primer lugar, cómo minar la confianza de los diferentes poderes del Estado al punto de empezar a contraminar o a generar una suerte de discursos que terminaron minando la confianza de la Asamblea Legislativa y del órgano judicial.
También el hecho de que se maquillan cifras para decir que es el gobierno que más ha invertido en la historia y donde más ha habido crecimiento en las condiciones de vida poblacionales, cuando nosotros vemos los datos fácticos, incluso producidos por el mismo Ejecutivo, vemos que eso no es cierto. Y también nosotros empezamos a ver cómo se vende promesas económicas como ciertos alicientes para el sector poblacional, como la implementación del Bitcoin. Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, Nuevas Ideas tiene la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. 2024 es un año de elecciones en El Salvador. La campaña política del actual presidente y también candidato inconstitucional de su partido Nuevas Ideas se basó en difundir el miedo, afirmando que si no elegían a sus 60 diputados, los pandilleros capturados en su mandato serían liberados. Una clara desinformación, tomando en cuenta que solo con 40 diputados podrían conservar su poder en la Asamblea Legislativa, en la que 31 diputados representarán la mayoría simple, 40 la calificada y 45 la mayoría calificadísima o supermayoría. Sin embargo, el mensaje de Bukele logró sus frutos, ya que Nuevas Ideas obtuvo 54 diputados de 60 posibles. En el ámbito del periodismo, el gobierno de Bukele maneja un periódico que se encarga de difundir la narrativa oficial, publicando información que no siempre es verdadera. Periodistas salvadoreños realizaron en un taller de los ciclos de actualización para periodistas una investigación denominada Las 400 portadas que Diario El Salvador regaló al bukelismo. La investigación afirma que en varias ocasiones Diario El Salvador desinformó sobre la cercanía de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el FMI siempre fue crítico respecto a la situación económica de El Salvador, sobre todo cuando se implementó el Bitcoin. Incluso en 2023, el gobierno de Bukele se negó a que el Fondo Monetario Internacional publicara su informe sobre la situación económica del país. Va coherente con el desarrollo de las redes sociales, ¿verdad? O sea, en realidad, como decía Amparo, si uno va a buscar periódicos de los años 80, 90, había desinformación y había desinformación política. Pero lo que pasa es que ahora con las redes sociales se ve más, se difunde más y los políticos también están conscientes de ese impacto, de ese alcance que tienen las redes sociales y entonces han empezado a difundir información por esa vía. Entonces creería, no sé si es que hay más desinformación, pero sí se distribuye más y se ve más y se habla más de eso porque existen los medios para hacerse. De hecho, algo que sí hoy existe y antes no existía son los verificadores, por ejemplo, de información. Hay sitios especializados, hay periodistas especializados en andar verificando si cierta información es real o es falsa. Entonces todo esto hace que se hable más del tema y efectivamente da la sensación de que hoy hay más desinformación que antes, pero sería muy difícil medirlo porque no lo medimos hace tiempo e igual hoy hay tantos medios, canales que también complican saber si el verdadero alcance de esa desinformación. Si pensamos en el tema de cómo evoluciona la desinformación, nosotros podríamos decir que antes lo que se hacía era presentar como una noticia seria algo que era creado o que era falso, digamos, el caballo suicida. O por ejemplo, recuerdo una nota en un periódico de los años 80 que circuló posteriormente mucho, que era: realizan un exorcismo a Monseñor Romero, por ejemplo. Esa es, pero se te presenta, el titular es muy claro, es muy clásico. Y luego, algo clásico también de este tipo de desinformación, sobre todo política, es que el político suele usar datos, pero son datos simplemente como para construir credibilidad. ¿Cómo identificar las noticias falsas? Algo que nosotros tenemos que tener claro es el hecho de que lo que pasa en el ciberespacio de alguna u otra manera nos afecta a nosotros, fuera de este. Entonces es sumamente importante que nosotros volvamos a las esferas clásicas del cuestionamiento de la información,
quién me lo dijo, qué me dijo, para qué me lo dijo, por qué me lo dijo y cuál es la intencionalidad de que me haya dicho ese tipo de cosas. Eso es como volver a la época de los 90, los 2000, cuando uno se sentaba a comentar noticias con los padres de familia o los encargados de uno, donde uno veía los noticieros y empezaba a hacer esa serie de cuestionamientos. Porque si nosotros de alguna u otra manera aceptamos así de manera automática y autónoma todo lo que se nos está presentando, estamos de alguna manera durmiendo nuestra capacidad de pensamiento crítico para hacerle frente a la desinformación. Y también algo que es sumamente importante es atemperar el pensamiento. Muchas veces las personas caen en este tipo de desinformación porque se dejan llevar por la emocionalidad del momento, y en ese sentido es sumamente valioso detenernos y reflexionar sobre lo que estamos compartiendo, y también de alguna manera empezar a decir que hay que pensar antes de publicar, porque tal como les comentaba, lo que se publica o se divulgue ahí, sea que uno lo comparta o no, eso no se queda ahí. De alguna u otra manera se genera lo que se conoce como el error de la falsa dualidad, que lo que se genera en el ciberespacio genera consecuencias afuera, y lo que se genera afuera genera consecuencias en el ciberespacio también. Se requiere una visión mucho más estatal, porque también eso debería ser incluido, por ejemplo, en las currículas educativas, tanto colegios, escuelas, universidades privadas y públicas, pero eso implica el apoyo del Estado, y el problema es que muchas veces el Estado es justamente el más interesado en que haya desinformación en muchas áreas, ¿no? Entonces eso representa un reto a futuro, tanto para nosotros como academia, como para las ONG que se dedican a esto, pues ese tema que a lo mejor lo empujamos nosotros requiere definitivamente, entre otros, el apoyo del Estado, de las políticas educativas, y por lo menos hasta el momento no hay todavía indicios de que haya ese apoyo decidido de esa parte. A veces se cree, o los profes creemos, que los jóvenes saben más de tecnología, saben muchísimo más que nosotros. Y en algunos casos es cierto, pero en muchos casos lo que las investigaciones nos están diciendo es que los jóvenes no están alfabetizados, es decir, no saben. Las contraseñas que los jóvenes utilizan son muy inseguras. La contraseña que la mayoría de los jóvenes está usando en este país es 1, 2, 3, 4, 5. Eso es muy peligroso, son muy vulnerables ellos en su información. Muchos jóvenes están compartiendo información que es muy privada y muy personal y que les puede traer consecuencias, incluso consecuencias legales, y no estamos educando a los chicos sobre eso. 10 acciones que especialistas en el tema aconsejan para reducir el riesgo de caer en la desinformación. 1. Verificar quién dice la información. 2. Analizar lo que dice la noticia. 3. Buscar corroboración en otros sitios. 4. Revisar la fecha. 5. Analizar el tono y la tendencia. 6. Verificar las frases y los datos. 7. Investigar el medio que da la información. 8. Si está al alcance, utilizar sitios web de verificación de noticias. 9. Evaluación de la imagen o del video. Y 10. Confiar en el instinto. Si algo genera dudas, investigar la información antes de compartirla. Las fake news son una constante en la realidad contemporánea y representan un desafío cada vez mayor en esta era digital, erosionando la confianza en los medios de comunicación y socavando la base misma de la verdad y la objetividad. Es fundamental estar alerta y cultivar un sentido crítico ante la información que se consume, verificando las fuentes y promoviendo la educación mediática. Solo así, se podrá contrarrestar el impacto negativo de las noticias falsas y preservar la integridad de la democracia y la capacidad para tomar decisiones informadas, ya que la desinformación es una herramienta más de la manipulación política, de la corrupción y de quienes buscan desacreditar el libre pensamiento de quienes tienen el derecho de pensar diferente en una sociedad heterogénea y democrática. A continuación, el editorial. Las noticias engañosas siempre han existido. Sin embargo, a partir del surgimiento de Internet y de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las noticias falsas se han regado como pólvora en todo el planeta.
Hemos llegado al momento en que el ser humano tiene en sus manos la mayor cantidad de información que hasta es incapaz de consumirla. Pero también vivimos el momento en el que más noticias mentirosas llegan a nuestras manos. Algunos especialistas dicen que a las noticias falsas o fake news se les debería llamar noticias falseadas, porque las fake news cumplen dos elementos. El primero es que es información falsa, pero el segundo es que hay una intencionalidad que pretende engañar a las personas. Entonces, esa información falsa, ¿por qué las fake news se riegan tanto y en tan poco tiempo? Por las mismas razones que los rumores falsos o negativos de una persona se dispersan más rápido que una buena noticia. ¿Por qué circulan tanto? Básicamente por dos razones. Primero, porque el Internet ha posibilitado que cada usuario es, además de consumidor de contenido, también productor de discursos que circulan y muchos de ellos son falsos. Segundo, porque estas plataformas de Internet utilizan algoritmos que distribuyen el contenido más relevante para cada usuario y los más leídos. Es decir, lo que le llega a usted, saben ellos qué es lo que le interesa. Y todo esto sucede en un contexto de posverdad, esa palabra que en el año 2016 fue declarada palabra del año por el diccionario de Oxford. La posverdad nos dice que los hechos objetivos, las pruebas, las evidencias son menos importantes a la hora de formar la opinión pública que las emociones, las creencias, los sentimientos personales. Y la comunicación política sabe desde siempre que si se escoge entre racionalidad y emoción, gana la emoción. Por algo los políticos tienen la fama de ser los que más nos mienten. La manipulación, las medias verdades o directamente las mentiras estratégicas hacen su juego para construir una base electoral o, peor aún, consolidar una idea política. Por tanto, las fake news no son un juego, porque tienen incidencia en la sociedad en su conjunto, afectan la integridad democrática y deben ser abordadas en sus dimensiones políticas, sociales y culturales. La cuestión de fondo con la fake news es cómo nos damos cuenta que me están engañando, cómo sé para no replicar mentiras. Los especialistas les van a dar muchos consejos, entre ellos, por ejemplo, que hay que fijarse quién emite la noticia, que hay que verificar en otra fuente si es verdad lo que se dice o no, etcétera, etcétera. Yo quisiera proponerles algo más sencillo que se conoce como el triple filtro de Sócrates. Si queremos saber, si queremos creer o queremos replicar una información, pasémosle los tres filtros de Sócrates. Primero, ¿estamos absolutamente seguros de que lo que vamos a decir es cierto? Este es el filtro de la verdad. Segundo, ¿es algo bueno lo que vamos a decir de la otra persona o de la otra instancia? Este es el filtro de la bondad. Y tercer filtro, ¿será útil para nosotros o para la gente lo que vamos a decir? Este es el filtro de la utilidad. Es así de simple. Si lo que desean decir no es cierto, ni bueno, e incluso no es útil, entonces es mejor no decirlo. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Bienvenidas y bienvenidos a la sección La Entrevista de su programa Miradas. Marzo es el mes de la mujer y para hablar sobre la participación política de este sector nos acompaña Mitzi Arias. Bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes. Mitzi es socióloga,
con conocimientos en ciencia política, enfoque de género, y trabaja en el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, NDI. Para entrar en materia, bueno, históricamente en El Salvador, en los últimos 10 años, ¿en qué espacios las mujeres han tenido mayor participación y menor participación política? Bueno, yo creo que justamente en el marco del cumplimiento de ya más de 10 años de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos, que incorpora una cuota de género para la conformación de planillas de candidaturas a cargo de la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano, consejos municipales, es interesante hacer como una evaluación de cuáles han sido los cargos que las mujeres han ocupado, ¿verdad?, en estos 10 años. Y creo que los datos nos han mostrado que a partir de la aprobación de esta cuota sí ha habido, digamos, un leve incremento de la inscripción de mujeres en las planillas de todos los partidos políticos, ¿verdad? Porque si los partidos políticos no cumplen con esta medida, no son inscritos por el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, digamos que esa medida debe ser efectiva. En el caso de la Asamblea Legislativa, me parece interesante que las candidaturas de las mujeres, por ejemplo, han rondado el 40%, por ejemplo, el 35% y el 40%, digamos que se ha mantenido como en ese porcentaje a través de estos años y en las elecciones que se han realizado. Y al contrario, las diputaciones en suplencia son las que han recibido mayor inscripción de las mujeres. Entonces vemos aquí cómo los partidos políticos, y creería yo que también se da el mismo caso para los consejos municipales, son, digamos, las suplencias las que las mujeres han ocupado en mayor proporción, al menos en las candidaturas. Y ya cuando resultan electas, bueno, en el caso de la Asamblea Legislativa, este 40% se reduce a un 30%. Entonces, y es así, ¿verdad? Mientras no haya quizás más candidaturas de mujeres en cargos de propiedad, de igual manera su elección no va a reflejar ese porcentaje. Y en el caso de los consejos municipales, que es variado, ¿verdad?, por la planilla cerrada, la fórmula que se utiliza, creo yo que también los porcentajes han sido mínimos. Bien, en febrero y en marzo hemos tenido elecciones para presidente, diputados y alcaldes. ¿Cuál fue la tendencia, el porcentaje de esa participación de las mujeres, tanto en las candidaturas y las que fueron electas? Yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, el porcentaje se ha mantenido, es decir, el objetivo de la aprobación de la cuota de género era que progresivamente los partidos políticos iban a ir incrementando este porcentaje para llegar idealmente a la paridad, que es lo que en principio se busca, la igualdad de participación de mujeres y hombres. Sin embargo, creo que a nivel de la Asamblea Legislativa, digamos que la participación y la inscripción se ha estancado, la inscripción en un 40% y mujeres electas pues siempre terminan en un 30% o menos. Muy bien. Dentro de los consejos municipales, ¿cuáles son los cargos, Mitzi, en los que hay mayor participación de las mujeres? Creo que en el caso de los consejos municipales, y quizás por sus características, se da un fenómeno interesante que es, digamos, el nivel de participación de las mujeres como electas resulta inversamente proporcional al cargo, es decir, al nivel de responsabilidad que dentro del Consejo Municipal tienen los diferentes cargos, como alcaldesa, síndica, regidora propietaria, regidora suplente. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que los mayores niveles de participación están en las mujeres que son regidoras suplentes. Allí identificamos que los partidos políticos están inscribiendo en mayor cantidad de las mujeres y resultan electas en este cargo.
Y así, digamos, en menor proporción las regidoras propietarias, en menor proporción las síndicas y por último tenemos el principal cargo de liderazgo de un municipio que es la alcaldesa, que ha rondado como el 11%, a diferencia de estas elecciones recién pasadas que por el cambio, por la reducción del número de municipios de 262 a 44, bueno, han resultado electas 8 mujeres y eso representa un 18%. Pero aún es poco, ¿verdad? Sí, aún es poco, aunque en el caso de América Latina el 18% sí es superior al nivel promedio, que es del 15%, pero nominalmente vemos que de 29 alcaldesas que teníamos anteriormente, ahora solo tenemos 8. Entonces, eso en alguna medida también significa menos espacios de participación, de liderazgo también para las mujeres. Sí. ¿Qué tipos de violencia suelen enfrentar las mujeres políticamente activas y qué se debería de hacer, Mitzi, para superar esas violencias? Yo creo que El Salvador cuenta con un marco normativo a favor de los derechos de las mujeres que es muy importante. Siempre habrá situaciones en las que se pueda fortalecer este marco normativo y creo que eso ocurrió con el reconocimiento de la violencia política como una modalidad dentro de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Eso creo yo que es importante porque da pie también para reconocer que en nuestra sociedad la violencia política contra las mujeres está ocurriendo. Creo que siempre había ocurrido, pero no se había identificado o no se había reconocido en nuestro marco legal como tal, y creo que esta reforma que se realizó en el 2021 ha sido importante. Ya anteriormente se reconocían las expresiones de violencia contra la mujer, que fue en el 2010 que se aprobó esta ley. Sin embargo, con esta reforma del 2021 creo que le da más fuerza. Entonces, dentro de las investigaciones que hemos realizado o trabajos de forma conjunta con Andrisas, por ejemplo, y con Asparlexal, que son las asociaciones de mujeres, en el caso de Andrisas, autoridades locales, y Asparlexal, que son las asociaciones de mujeres parlamentarias y exparlamentarias, hemos identificado que las mujeres políticas experimentan más tipos de violencia de carácter psicológico y emocional, físico y sexual. Entonces, dentro de la ley que se reconocen estos 9 tipos de violencia, perdón, estos 3 son como los que de forma reiterada las mujeres experimentan en el ejercicio de sus funciones. Y no solo en el ejercicio de sus funciones, sino también quizás antes, desde el momento en que ellas deciden ser candidatas para optar a algún cargo público. Luego en la campaña quizás se vive con mayor intensidad todo este tipo de violencia y bueno, en el ejercicio de sus funciones también, ¿verdad? O sea que no dejan de experimentar este tipo de violencia. Creo que a nivel de la violencia que se ejerce a través de las redes sociales, creo que ha sido mucho más fuerte en estas últimas campañas y en ese sentido creo que la violencia psicológica y emocional que experimentan las mujeres no solo les afecta a ellas como personas, sino también a su grupo familiar. Y eso, digamos, es un poco diferente en el caso de la violencia que se ejerce contra los hombres porque va orientada, digamos, en el caso de los hombres al ejercicio de sus funciones. Y en el caso de las mujeres es una violencia que también se ejerce por su aspecto físico, por su vestimenta, por su estado civil, es decir, no tiene ninguna relación o vinculación con sus propuestas de gobierno o de asamblea o de alcaldía, por ejemplo, sino siempre es un ataque a la apariencia física de las mujeres. Entonces, creo que estos tipos de violencia, y más ahora en el ámbito digital,
se ha profundizado más la violencia simbólica que pretende ridiculizar, discriminar, desacreditar, violentar a las mujeres comparándolas con animales, con objetos, y eso digamos que genera un impacto muy grave para la integridad física y emocional de las mujeres, emocional sobre todo, y creo que es como lo que debemos de poner atención. Claro. ¿Y qué hacer para superar esas violencias? Bueno, yo creo que esta reforma que hablamos del 2021 es importante también porque no solo reconoce la violencia política en la ley, sino también designa o delega, mejor dicho, responsabilidades a diferentes instituciones competentes en la materia. Y esto es interesante porque le asigna al Tribunal Supremo Electoral la elaboración de un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia política. En este sentido, creo que el tribunal ha avanzado. Justamente el año pasado hacía la presentación de este protocolo y creo que está haciendo como los esfuerzos internos para adecuar y fortalecer su institucionalidad y dar como la atención debida. Sin embargo, creo que no es solo responsabilidad del tribunal, sino también, bueno, y la ley delega al ISDEMU para que también elabore un protocolo similar que también pueda dar como esta atención psicológica, jurídica, que las mujeres necesitan para que sea también un abordaje integral. Y creo que aquí se involucran también las otras instituciones operadoras de justicia que creo yo de una forma coordinada, interinstitucional, podría atenderse de mejor manera este tipo de casos que se dan a las mujeres políticas. Bien, y para finalizar, Mitzi, ¿por qué es importante la participación política de las mujeres? Bueno, yo creo que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la participación política también es un derecho que las mujeres a través de sus diferentes luchas lo han ganado. Creo que es importante reconocer el papel que las mujeres pueden desempeñar al ocupar un cargo de toma de decisión. Creo que las mujeres tienen propuestas interesantes y que probablemente no las ve nadie más, sino que parten de las necesidades y características también que las mujeres tienen al respecto. Y creo que la propuesta de leyes o de iniciativas o de programas que se puedan realizar a través de las políticas públicas para las mujeres es importante. Y también porque, bueno, somos más de la mitad de la población y creo que es justo que haya una representación paritaria, ¿verdad? Ya es tiempo, creo yo, que demos ese paso de la cuota del 30% a la paridad, a un 50%. Y es interesante también porque esta cuota aprobada en el 2013 justamente termina de aplicarse en las elecciones del 2027 para la Asamblea Legislativa. Entonces creo que la Asamblea tiene una tarea importante para prorrogar, digamos, esta medida o dar este salto importante hacia la paridad. Muy bien, bueno, Mitzi, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a usted, amiga, amigo, siga en sintonía de su programa Miradas. El lunes 11 de marzo se realizó la inauguración de la exposición fotográfica Cese la represión,
la cual busca resaltar las similitudes de las formas de represión durante el conflicto armado salvadoreño y las prácticas represivas actuales en El Salvador. La inauguración contó con un pequeño conversatorio realizado por el IDUCA, con el padre Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero, y Víctor Peña, fotoperiodista de El Faro, quien es el autor de la mayoría de fotografías que se presentan del periodo actual. Existe la tentación de pensar que la historia se repite, que lo que sucedió en la época de la guerra y al comienzo de los 90 ahora se repite. La historia no se repite porque la historia es un proceso que avanza hacia adelante. Y el problema no es ese, el problema es que no cambiamos el pasado. Al no introducir novedades, cambios estructurales en la estructura social y política del país, entonces seguimos bajo la misma estructura y parece que se repite, pero no se repite. Nosotros estamos haciendo posible con nuestra omisión, con nuestras prácticas, que eso siga. Nos enfrentamos en un país que durante el conflicto armado no tuvo justicia, que aún estamos resolviendo casos del conflicto armado que no se han resuelto. Durante la violencia de pandillas en los 25 años que el fenómeno mantuvo de rodillas El Salvador, hubo muchos casos que aún no se han resuelto. El régimen de excepción sigue acumulando casos que vamos a tardar años en resolver y, como decía alguien, cuando la sociedad no encuentra justicia se conforma con venganza. Entonces, al final es lo que estamos viviendo en El Salvador también, un apogeo donde la gente, por una parte, ha encontrado por fin el derecho a vivir en paz, el derecho universal que tiene, pero también se está conformando con un ente que le está ofreciendo venganza, ¿no? Los buenos contra los malos, los buenos contra los que creemos que son malos. La exposición ilustra cómo se repiten los patrones de violencia y represión en dos periodos de tiempo distintos, el pasado y el presente. En conmemoración con el martirio de Rutilio Grande y Monseñor Romero, y en consonancia con su llamado a detener la represión, la exposición tiene el objetivo de invitar a la reflexión y al diálogo sobre el legado de violencia y la lucha por la justicia en el país. La exposición fotográfica estará abierta al público en el Centro Monseñor Romero hasta el 5 de abril. El consorcio Observa El Salvador 2024 rindió su tercer informe luego de la jornada electoral de este 3 de marzo, en la que desplegó 86 observadores en todo el país. Durante el inicio, desarrollo y cierre de las elecciones, pudieron constatar que fueron unas elecciones pacíficas con la superación de muchas deficiencias de las reportadas el 4 de febrero. Aún hay aspectos que no se lograron superar. El Tribunal Supremo Electoral consiguió reducir sustancialmente los problemas del sistema informático de registro y transmisión de datos observados el pasado 4 de febrero. Otro de los puntos a destacar es que en algunos centros de votación se registraron importantes retrasos e incumplimientos en la normativa electoral vigente en cuanto a los plazos administrativos y en cuanto al respeto de procedimientos específicos establecidos por ley. En buena parte, dicho incumplimiento responde al bajo nivel de dominio que los miembros de las juntas receptoras de voto tienen de los lineamientos y procedimientos establecidos en el Código Electoral y en el instructivo para integrantes de juntas receptoras de votos. Las elecciones para elegir a los 44 alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacen, fueron marcadas por la baja participación de los electores, la presencia policial y militar dentro y fuera de los centros de votación. El consorcio señaló algunos aspectos en los que el Tribunal Supremo Electoral debe trabajar de cara al futuro. La necesidad de una supervisión más activa de parte del Tribunal Supremo Electoral a lo largo de toda la jornada, principalmente garantizando el apego a la normativa electoral y, en consecuencia, conduciendo o encauzando la participación de todos los actores en el proceso electoral.
La segunda está también vinculada con la publicidad de la información que está relacionada con la participación, por ejemplo, de elementos de seguridad en los centros de votación. La observación electoral es fundamental en los procesos electorales democráticos de cara a monitorear, pero también para señalar cuando el rumbo de los procesos violenta la misma normativa electoral y las reglas del juego del proceso. En Miradas damos paso a la sección musical. Llega un día en que sientes que nada puede salir peor. Y por más que lo intentes, no ves la entrada a un lugar mejor. Mi mente dice algo y no hago caso, porque mi corazón piensa al revés. Pero qué difícil distinguir entre gente que sabe mentir, porque siempre confío más de la cuenta. Y aunque no me dieron mi lugar, aprendí lo fácil que es amar, y qué irónico extrañar lo que hace daño. Y es que amar es más difícil cada año. Me siento condenado a repetir la historia, aunque supongo que aprendí. Y aunque las cosas tardan en sanar, no quiero que mamá me vea llorar. Hay amigos que te hacen sonreír. Hay amores que te enseñan a sentir. Pero qué difícil distinguir entre gente que sabe mentir, porque siempre confío más de la cuenta. Y aunque no me dieron mi lugar, aprendí lo fácil que es amar, y qué irónico extrañar lo que hace daño. Es tan fácil ayudar a un extraño. Es tan fácil aprendernos a querer. Y es que amar vale la pena. Cada año. Muchas gracias. Nos han quitado a un hijo, nos han quitado la mitad de nuestro corazón. Si nosotras estamos en un luto congelado, a nosotros nos tienen allí esperando y esperando que les dé la gana.